Vamos con la segunda parte del mensaje, la congregación de Satanás. Segunda parte. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Dice así: Jesús dice, Él es el que escribe, el que manda la carta. Dicen ser hijos de Dios, pero son una congregación de Satanás. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 9 dice, sustentan la causa de Satanás y dicen mentirosamente que son míos. Hemos visto ayer que la expresión congregación de Satanás no alude a la iglesia satánica. Entiendo que una iglesia satanista es menos peligrosa que una congregación de Satanás. Pues el propósito de la iglesia satánica está claro. No hay engaño. Hay un cartel afuera que dice, acá se adora a Satanás. Y la gente que entra a ese lugar sabe, es imposible entrar engañado. Sabe que ahí dentro se adora abierta y públicamente a Satanás. En cambio, una congregación de Satanás es mucho más peligrosa porque esconde el verdadero propósito. Esconde el verdadero propósito, que es engañar a la gente para arrastrarlas al infierno. Afuera hay un cartel que dice Iglesia Cristiana. Entonces la gente inocentemente entra a ese lugar creyendo que se los están guiando al cielo cuando en realidad se los está guiando al infierno. Esconde el verdadero, engaña a la gente, esconde el verdadero propósito, es atrapar a los inocentes. Entren, dice ser cristiana, pero son una congregación de Satanás. Hay alguien ahí arriba que lee de vez en cuando algo de las Escrituras y tiene en la boca la palabra Dios, pero esa congregación está gerenciada por Satanás y sustenta los propósitos, la causa del infierno. Dice Hechos capítulo 20, verso 30. Algunos de ustedes se convertirán en líderes malos y empezarán a enseñar lo que no está bien. ¿Para qué? Para desviar del camino de la verdad a quienes, a los seguidores del Señor, y llevárselos. El propósito es engañar. Encubren el verdadero propósito, que es engañar a la gente para arrastrarlas al infierno. En 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. Dicen sin que ustedes se den cuenta, claro, porque no hay una señal visible exteriormente. Te confunden. Las señales te confunden. Él es maestro, el diablo es maestro del engaño. Es hábil para imitar las cosas de Dios. Es tan sutil que te confunde porque aparentemente es una iglesia cristiana, tiene actividades sociales y hablan de Dios y hablan con los niños y te confunden.
Por eso segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán ¿a dónde? A la condenación. Te lo dije, el verdadero propósito es arrastrar, engañar para llevar a la gente al infierno, a la condenación. Los líderes de estas iglesias, pseudo iglesia, falsa iglesia llamada congregación de Satanás, están al servicio pero del infierno. Son contratados por Satanás para hacer pecar a la gente. Como el caso de Tobías y de Sanbalat, que contrataron los servicios de un profeta, entre comillas, alguien que aparentaba cierta reputación de santidad. Contrataron los servicios de este hombre, varón de Dios, para hacer pecar a Nehemías. Dice en Nehemías capítulo 6, verso 12, me di cuenta, dijo Nehemías, que Semaías, un profeta, no hablaba en nombre de Dios, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado para que lo hiciera. Lo contrataron para hacerme pecar. Los líderes de estas congregaciones, congregación de Satanás, están al servicio del infierno, han sido contratados por Satanás, aunque ellos crean que sirven a Dios. Están tan engañados ellos que ellos creen estar sirviendo a Dios cuando en realidad están sirviendo al infierno. Han sido contratados por Satanás para hacer pecar a la gente. Sin que ustedes se den cuenta, les darán enseñanza que los llevarán a la condenación, dijo Pedro. Wow. Jeremías dijo que esta gente, en Jeremías 28:16, dice que esta gente promueve la deslealtad al Señor y provocan al pueblo a rebelarse contra el Señor. Existen líderes que aparentan ser espirituales, pero son enemigos de la cruz y maestros del engaño. Jesús dijo en Juan 8:44, son hijos de su padre, el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Ezequiel dijo en Ezequiel 13:1, hay profetas que aseguran que hablan de mi parte, dicen ser míos, pero son congregación de Satanás. Aseguran que hablan de mi parte, pero eso es mentira. Engañan a mi pueblo con velos y hechicerías. Yo le quitaré de las manos a la gente que atraparon con sus brujerías. Son profetas que dicen ser de Dios y hablan, líderes que parecen espirituales, pero están arrastrando a la gente al engaño. Les están enseñando a pecar, los están llevando a la condenación. Hermanos, hay que tener cuidado porque podríamos estar congregándonos en una congregación de Satanás sin que nosotros lo supiéramos. ¿Y cómo nos damos cuenta, pastor? Dice Jesús en Mateo 7:15, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios, dicen ser mentirosamente míos. Dicen que hablan de parte de Dios, se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz, dijo Jesús.
En definitiva, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo corra el velo, que el Espíritu Santo nos muestre los distintos principios espirituales sobre los que se edifica una iglesia falsa, una iglesia, una congregación de Satanás, para que nosotros no caigamos en la trampa y seamos arrastrados a la condenación. Necesitamos ver si el lugar donde nosotros nos estamos congregando ¿es una iglesia que pertenece a Cristo o es una iglesia que le pertenece al diablo? Hemos dicho ayer que la primera característica de una congregación de Satanás es su estatus espiritual. Está casada con el pecado. La inmoralidad puede ser que esté instalada en el liderazgo de la iglesia o que el liderazgo de la iglesia la tolere, la permita, como en el caso de Tiatira y como en el caso de Elí en el Antiguo Testamento, que él no era inmoral, pero el pecado de él y Dios vino para juzgarlo, a reprenderlo y lo hizo responsable por no estorbar el pecado en la vida de sus hijos que eran líderes en el templo. Hacía la vista a un lado, la vista gorda. Y Dios le dijo a Elí, lo advirtió una y otra vez hasta que lo hizo responsable por no estorbar el pecado en su púlpito, pues el pecado desde su púlpito se desparramaba a toda la congregación y llevaba a la gente a pecar con su mal ejemplo. Hay líderes que con su mal ejemplo, con su mala vida, con la vida en la que están viviendo lejos de Dios, arrastran, llevan a la gente a imitarlos, arrastran a la gente a la deshonra y al pecado. No se trata de buscar una iglesia perfecta, sino una en la que se promueva la santidad y en la que se le brinde a Dios un ambiente de respeto y de honra. Una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se condene el pecado y se empuje a la gente a vivir cerca de Dios. ¿Te congregas en una iglesia donde se vende barato el evangelio? No lo compres. No lo compres. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, verso 14: no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y luego Pablo, los apóstoles, en este caso Pablo, ordenó apartarse de esa gente. Quiero que prestes atención a los versículos que voy a leer a continuación. Dejemos que sea la palabra de Dios la que vaya penetrando en nuestra vida. No es la voz de un hombre, es la palabra de Dios. Pablo ordenó que tendríamos que apartarnos de esa gente. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. No te metas con esa gente. Dice 2 de Tesalonicenses 3:14. Si alguien no obedece lo que les decimos, apártense de él. Cuando los sinceros maestros de la palabra de Dios hacen hincapié en la obediencia y en la santidad, vienen los asalariados del diablo para decirte: wow, lo que está predicando el pastor es demasiado duro, son mensajes demasiado fuertes. Ven, te enseñaré un camino al cielo mucho más fácil. Es verdad que el que vende más barato tiene más clientes.
Pero al final, la verdad con sacrificio es mejor compra que el error con todo su placer carnal. Hay quienes venden barato y tienen muchos clientes. Hermano, se vende un evangelio barato en la iglesia donde te congregas, no lo compres. El segundo principio sobre el que se edifica una iglesia falsa, una iglesia, una congregación de Satanás, es la rebeldía. Los apóstoles del Señor no fueron flojos en denunciar este pecado. Y todos estuvieron de acuerdo en condenar. Todos los apóstoles estuvieron de acuerdo en condenar la división y en decir que aquellos que la practicaban no tienen al Espíritu de Dios. Dice Judas 1:17. Deben recordar lo que dijeron los apóstoles, todos, no uno, todos. Lo que dijeron los apóstoles del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Estos individuos causan divisiones porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. No hace falta ser un teólogo para entender lo que Judas nos está diciendo. Causan divisiones porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Y Pablo dijo en Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu no pertenece a Cristo. Así que los que causan divisiones no tienen al Espíritu de Dios, y Pablo dice que si no tiene al Espíritu, entonces no pertenece a Cristo. ¿Y a quién pertenece entonces? A Satanás. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque se lo dijo Jesús a Pablo. Cuando le anunció la misión de que él tenía que predicar a los gentiles, el Señor le dijo a Pablo, le ordenó abrir los ojos de los gentiles para que se vuelvan, Hechos 26:18, para que se vuelvan del dominio de Satanás. Si no pertenece a Cristo, entonces pertenece a Satanás. Para que se vuelvan del dominio de Satanás a Dios. Qué revelador es todo esto, hermanos. Los divisores de iglesia no tienen al Espíritu Santo y operan bajo autoridad satánica. Lo dice la Biblia. No minimicemos el pecado de la rebeldía y de la división. Pues la Biblia dice en 1 Samuel 15:23 que la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Cómo nació la iglesia en la que te congregas? ¿Nació por división? Entonces está maldecida. A menos que esa maldición se haya roto con arrepentimiento, humillación, quebrantamiento, restitución y perdón, esa iglesia está bajo el dominio satánico y está maldecida. Porque la división es un principio satánico. La iglesia que se levanta sobre la base de la división está influenciada satánicamente. Tiene que ser liberada de esa fortaleza espiritual demoníaca a la que está sometida.
La nueva iglesia que se levantó sobre la base de la división se ha convertido en una nueva congregación, pero de Satanás. Hay una nueva iglesia, pero que no le pertenece a Cristo. Porque se levanta sobre la base de la división, que es un principio satánico. Hay una nueva iglesia, pero es una iglesia que le pertenece a Satanás. Hay una nueva congregación, pero que está gerenciada por el diablo. Sí, pero allá de arriba dice iglesia cristiana. Sí, dicen mentirosamente que son míos, pero son una congregación de Satanás, dijo Jesús. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. La iglesia que se levanta sobre la base de una división está maldecida. A menos que esa maldición se haya roto. Pero ¿cómo se rompe esa maldición? Con arrepentimiento, con confesión, con restitución. Hay que pedir perdón y hay que restituir a la iglesia de la que se ha dividido, hermanos. El solo paso del tiempo no soluciona los problemas espirituales. Los pecados no se solucionan con el paso del tiempo. Se solucionan con confesión y arrepentimiento, que es muy diferente. Sí, pero el aborto yo lo hice cuando tenía 10 años, hace 40 años atrás. Pero hubo restitución. ¿Ese pecado ha sido juzgado por Dios? Sí, pero hace 40 años que pasó. ¿Pero ha sido juzgado por Dios? ¿Te has arrepentido por ese pecado? Pero ya le digo, pastor, eso hace 45 años atrás. Pero hubo perdón, hubo restitución, hubo arrepentimiento, hubo quebrantamiento por ese pecado. Porque la gente cree que porque pasa el tiempo el pecado se soluciona. Ah, ¿no la crees? ¿Qué le pasó a Israel en la época de David, en la época dorada, donde el Espíritu Santo gobernaba Jerusalén y toda la nación? ¿Qué le pasó? 3 años de hambruna. Y David se presenta delante del Señor para preguntarle: Señor, ¿por qué nos tratas así? ¿Por qué nos llevas al hambre? Y Dios le dijo que lo que ustedes están viviendo es a causa del pecado de Saúl. Saúl estaba muerto, hermano. Dice 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1. David le preguntó a Dios por qué los trataba tan mal, y Dios le respondió: si ahora ustedes no tienen que comer, la culpa es de Saúl. Un líder ya muerto es de Saúl, pues él mató a muchos gabaonitas. Es decir, el pecado no juzgado por un líder que ya estaba muerto era la razón por la que Dios castigaba ahora a Israel. Pero hay un nuevo líder. Pero la iglesia es otra. Pero pasó hace 50 años. Dios castiga a Israel porque hay un pecado de un antiguo líder que no ha sido juzgado. El paso del tiempo no soluciona los problemas espirituales. Los pecados no se perdonan con el paso del tiempo. Se perdonan con restitución, con arrepentimiento, con confesión, con humillación, con perdón. Es la única manera en la que se solucionan los pecados.
¿Cómo nació la iglesia en la que te congregas? Nació por división. ¿Y está sanado eso? Sí, pasó hace 40 años. No, hermano. No sé si pasó hace 1 año o 40 años. ¿Cómo se sanan esas heridas espirituales? No se sanan por el paso del tiempo. Se sanan con humillación, quebrantamiento, restitución, ir a pedir perdón y a restituir por el pecado que he cometido a Dios y a la iglesia de la que me he dividido. ¿Cuántos cambalaches tenemos nosotros, no? Es todo un cambalache esto. Si pudiéramos entender que los principios espirituales son muy diferentes a los principios demoníacos y mundanos, y que la cosa no funciona, y no funciona porque no aplicamos los principios espirituales. Dale que va, nosotros es un cambalache. Los divisionistas no son de Dios ni hacen la voluntad de Dios. Desmembrar el cuerpo de Cristo es un pecado serio a los ojos del Señor. Y no hay casi no hay epístola en el Nuevo Testamento que no la condene. Los apóstoles no fueron flojos en denunciar este pecado, hermanos, y todos estuvieron de acuerdo, todos los apóstoles, todas las epístolas estuvieron de acuerdo en condenar la división y en decir que quienes lo practicaban no tienen al Espíritu Santo. Pero el hermano toca y los milagros que sucede cuando él sí, pero dividió la iglesia y actúa sobre un principio satánico. El diablo también hace milagros. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Les pido que no haya divisiones entre ustedes. En 1 Corintios 11, 17 dice, no puedo felicitarlos, pues me han dicho que hay divisiones entre ustedes. Está mal. Dice Tito 3:1, si alguien causa divisiones, si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Dale que va a nosotros. El amor de Dios. No, eso no es amor, eso es deshonra, hermano. ¿Qué amor me hablas? Eso es deshonrar a Dios. Dice Romanos capítulo 16, verso 17. Les ruego que se cuiden de los que causan división. Les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Manténganse cerquita de ellos y vayan a comer con ellos. ¿Y no es eso lo que hacemos nosotros? El amor, hermano. No hay amor, dice el Pablo, lejos de esa gente que deshonra a Dios, que está bajo influencia satánica. Pero no, nosotros queremos ser más buenos que Dios. Tenemos un complejo mesiánico. Lo que Dios, yo lo voy a hacer, yo lo voy a arreglar. Y así nos va. Leo otra vez Tito 3:10 dice, si alguien causa división, Romanos 16, 17, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones, manténganse alejados de ellos. ¿Quieres más? Segunda de Juan capítulo 1, verso 9. Dice, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Si alguien no enseña la verdad, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones, hermano. Está muy claro. ¿No crees que es hora de evaluar la actitud divisionista de muchos líderes y considerar si hacemos bien en seguir bajo la autoridad de estos líderes divisionistas? Autoridad que no viene de Dios. ¿No crees que es hora de evaluar si hacemos bien en seguir bajo la autoridad de un líder divisionista? Autoridad que no viene de Dios.
Hacemos bien en asociarnos con personas así cuando los apóstoles nos ordenaron que nos mantuviéramos lejos de esa gente. Seguiremos bajo el ministerio de quienes están en completa oscuridad. Dice Isaías 8:20, quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Entonces, mi amigo, mi hermano, seguiremos bajo el ministerio de quienes están en completa oscuridad. Por otra parte, ¿no crees que deberíamos revisar la filosofía de aquellas iglesias o líderes que se precian ser siervos de Dios, pero protegen y dan cobertura espiritual a divisionistas? No hacemos bien cuando brindamos cobertura espiritual a divisionistas. Pero ahora, ese afán que tenemos, vamos a tener más iglesia y más gente, y agarramos cualquier bicho que anda dando vuelta por ahí. Y los bichos que ese tiene, se te pegan a ti, hermano, y empezás a deshonrar a Dios y todo se te va a venir abajo, hermano. Sí, pero ahora tengo 4 más, pero se te va la presencia de Dios. ¿Y qué querés? ¿4 más o la presencia de Dios? Todo un cambalache nosotros. No todo está permitido por el Señor, hermanos. Cuidado con aquellos que fundan iglesias sobre la base de la división. No se puede violar el principio bíblico de unidad y tener la aprobación de Dios. No se puede. Dios nos advirtió expresamente de este pecado de levantar iglesias sobre la base de la división. Dice Oseas capítulo 8 verso 14, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. ¿Cómo se puede olvidar a Dios y ser lo bastante devoto como para edificar templo? Israel edificó sin Dios, levantó templo sin Dios, como hoy en día sucede, hermanito. Lo que hace el pastor, yo también lo puedo hacer. Y entonces en la otra esquina abre, se divide y le lleva parte de acá para allá y levanta una iglesia y dice iglesia cristiana. Dicen ser míos, pero son una congregación edificada sobre la base de la división. ¿Crees que puede tener el apoyo de Dios? Ahora lee cuidadosamente lo que la Biblia dice cuando se edifica sin Dios. Dice Oseas 8:14, yo le prenderé fuego a todo lo que construyan. Está en la Biblia, hermano, está en la Biblia. Abramos los ojos con toda la humildad y después de haber evaluado 1000 veces si tenía que decir esto. Le hablo a los pastores y líderes que levantan sus ministerios sobre la base de la rebeldía y la división. Hay que reparar ese daño. Y el daño no se repara con el paso del tiempo. El daño se repara con confesión, con humillación, con convicción de pecado, con arrepentimiento, con restitución y perdón. Les hablo a quienes se congregan en iglesias que se fundaron sobre la base de la rebeldía y la división. ¿Seguirá los pasos de los rebeldes? Pues el destino de los rebeldes va a ser tu destino. Aquellos en la Biblia que siguieron a rebeldes tuvieron el mismo destino que les tocó a los rebeldes. Las tierras se abrió y el infierno se los tragó. ¿Vas a seguir el mismo destino que tienen aquellos que se rebelaron contra el Señor y están bajo autoridad satánica? La rebeldía es un principio satánico, hermanos. Por eso Dios soportó quejas en el desierto del pueblo de Israel, pero no soportó la rebeldía, porque le trae malos recuerdos a Dios. El primero en tocar el clarín de la rebeldía fue Lucifer, Satanás. Le trae malos recuerdos, hermano. Él tolera todo, pero no la rebeldía. La rebelión te abre las puertas del infierno y vas derechito a ser tragado por el infierno.
Dice Números, hablando de Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron contra Dios en el desierto. Dice Números 16:32, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, y descendieron vivos. ¿A dónde? Al infierno. Y encima arrastraron a sus hijos. Pero es pequeño, que sabe, sí, pero la actitud rebelde de su padre, de su madre, los arrastró a toda la casa al infierno. Y arrastra a los hijos y arrastra a la casa espiritual. Un líder divisionista arrastra al infierno a todos aquellos a quienes él está liderando. Dicen ser mío, sustentan la causa de Satanás, pero dicen mentirosamente que son míos. ¿Cuál era el propósito de la congregación de Satanás? A engañar, a arrastrar a la mayor cantidad de gente posible al infierno. Hermanos, Dios nos está revelando esto. Realmente es una revelación de Dios, que Dios nos muestre cuál es, para poder identificar y poner a prueba si el lugar donde nosotros nos estamos congregando es una iglesia que pertenece a Cristo o es una iglesia que le pertenece al diablo. Me queda otra hoja todavía, mira. Es como que recién estamos calentando motores. Están tomando la palabra del Señor en esta mañana. Mire, yo le soy sincero, peleé con Dios, dije, Señor, ¿por qué no elegiste a mi esposa? ¿Por qué a mí? Ahora déjeme decirle algo. La rebeldía no debe ser confundida con aquellos que intentan defender la fe oponiéndose tenazmente a que se esparza la mentira y el engaño en la iglesia. Son dos cosas diferentes. Esta actitud, la de aquellas personas que no quieren dividir la iglesia, pero quieren defender la fe y se oponen a que se esparza la mentira en la iglesia. Esta actitud es muy diferente a la de aquellos que buscan partir el cuerpo de Cristo produciendo un cisma, una división. Entonces, ¿cómo distinguir entre un divisionista y un auténtico defensor de la fe? Primero, los divisionistas no se apartan, entre comillas, sino que buscan apartar a otros. ¿Has visto alguna vez un rebelde que se vaya de una iglesia para comenzar una nueva iglesia, un nuevo ministerio, sin que se lleve hermanos de la iglesia de la que abandonó? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que comienza un nuevo ministerio, que comienza una iglesia o un nuevo ministerio, pero lo hace con la bendición y la cobertura de una iglesia que la envía, y aquella persona que levanta un ministerio, levanta una iglesia, pero sin el apoyo, habiendo dividido la iglesia en la que se congregaba? ¿Cuál es la diferencia entre esta persona a quien la iglesia madre la envía y va con bendición, y este que levanta un ministerio pero lo hace sobre la base de la división, llevándose personas de la iglesia que divide? ¿Cuál es la diferencia? Que este edifica un ministerio sobre un principio de bendición y este edifica un ministerio sobre un principio satánico de maldición. Encuentra ahora en este compendio de preguntas y respuestas todo lo que necesitas saber para desarrollar una sexualidad saludable conforme a la voluntad de Dios. Un libro ameno, directo, sencillo y bíblico. Altamente recomendable. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Además, el que se rebela, no solo se rebela él contra Dios, arrastra a otros. Y no hay peor cosa
hay una sola cosa que es peor que pecar. ¿Qué? ¿Peor que pecar? ¿Hay algo que es peor? Sí, arrastrar a otros a pecar también. Y el rebelde, él no solo se rebela contra Dios, Coré no solo se rebela contra Dios, él fue y tocó la puerta de Datán, y tocó la puerta de Abirán, y tocó la puerta de 250 más líderes, y arrastró a otro igual que Lucifer, que no solo se rebela contra Dios, sino que arrastra a 1/3 de los ángeles del cielo tras él. Así actuó el rebelde. Me voy, pero se lleva 1/3. Principio de Satanás. Aunque él crea que está sirviendo a Dios, y él crea que un ángel de Dios vino y le reveló que tenía que hacer eso, pero uno, ¿cómo puede evaluar esas cosas? A la luz de la palabra, no hay otra cosa. Usted tiene que ir a la palabra, porque él te dice y te jura que Dios envió un ángel y le dice que haga esto. Hermano, si no está en la palabra, no hay ángel que valga. Él se rebela contra Dios, con las autoridades de Dios, y arrastra a otros. Y llevar a otros a desobedecer es un pecado mayúsculo delante de Dios, hermano. Le insisto, el primero en tocar el clarín de la rebeldía fue Lucifer, que peca sin que nadie lo tiente, a diferencia de nosotros, que hay alguien que nos está empujando. Él se rebeló contra Dios solo, nadie lo tentó. Por eso, cuando uno tienta a otra persona a pecar, entonces ocupa el lugar del diablo. Le quita el oficio al diablo, hace el trabajo del diablo. Por eso el diablo no tiene que estar en todas partes, porque tiene siervos aún dentro de las iglesias. Se toma una siestita y dice, tranquilo, yo ahí dentro tengo los míos, estos son leales. Qué pecado tan grave la rebeldía y la división. Tentar a otros a pecar es peor que pecar uno mismo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 31. No quieren entrar en razón, dijo Pablo, hablando de las personas que le dan la espalda a Dios. No quieren entrar en razón. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual lo hacen. Peor aún, incitan a otros a que también lo hagan. Entonces el rebelde, que va a partir la iglesia, que ya tiene en el corazón dividir la iglesia, empieza a llamar por teléfono y empieza a tocar las puertas. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Esa película la vi, pastor. Sí, sí. Es famosa en el cine. Porque no se revela solo. Porque así es Satanás su padre. Él no se revela solo contra Dios, lleva 1/3. Entonces, como es un principio satánico y opera bajo una autoridad satánica y no bajo el espíritu, como dijo Pablo, entonces hace lo mismo que su padre el diablo. Ustedes hacen lo mismo, dijo Jesús, que hace vuestro padre. Entonces él se revela y arrastra y empieza a llamar y a tocar y a confundir y a perturbar. ¿Y la gente inocente? Dos, el divisionista busca apartar a otros y ponerlos bajo su autoridad, como Absalón. Ah, ¿no te atiende el pastor? No, está muy ocupado. Ven y yo te voy a atender. Yo te voy a escuchar. Ese es el espíritu de Absalón. Absalón era el hijo de David. Wow. Hasta el colmo que se puede llegar, ¿no? Su propio hijo rebelándose contra el ungido del Señor, el padre que Dios había establecido por Dios. ¿Y cómo terminan Absalón y cómo terminaron Coré, Datán y Abirán y cómo terminan los rebeldes? Todos de la misma manera, hermano. Y todos aquellos que le siguen de la misma manera. No hay excepciones. Dice 2 de Samuel 15:7. Absalón le dijo al rey, mira qué hábil. Mira qué perversión en el corazón. Le dijo al rey, permíteme ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor. Wow.
¿Y qué padre? Dice, va al templo, va a ofrecer. Está bien, le dijo el rey. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Mientras Absalón se robaba el corazón de la gente, manifestándoles devoción, engañaba a su padre David, alegando amor por Dios, adoraba a Dios, pero con un corazón rebelde. Esa adoración no recibe el Señor. Sí, pero él vive en el templo, adorando y no, tranquilo. Esa adoración no se recibe. Ay de aquellos que deshonran a Dios fingiendo honrarle. ¿Y cómo terminan los rebeldes? Todos de la misma manera. Aprendamos la lección, hermanos. Las disensiones, las divisiones son precursoras de juicio. El juicio se acerca cuando la división reina. Y en el juicio, hermano, cuando los hijos pelean, su padre pronto vendrá a separarlos con la vara de la corrección. A lo largo de mi ministerio he visto muchas personas así. Creyentes que parecían tener un fervor especial por Dios, sirviéndole fielmente a Dios, escalando posiciones de liderazgo y simulando lealtad a sus líderes, mientras en sus corazones alimentaban una rebelión secreta contra ellos. Lo único que aspiran es ahí al poder y van a hacer cualquier cosa, hermanos, porque están influenciados por Satanás, por una fuerza demoníaca. ¿Ha sido tu caso? ¿Provocaste o apoyaste la rebelión contra tus líderes espirituales alguna vez en la vida? Sí. ¿Te arrepentiste? No, pero hace 20 años. ¿Qué? 20 años que pasó. Pero no te expliqué que el tiempo no soluciona los problemas espirituales. La cura para los problemas espirituales no es el tiempo. Es el arrepentimiento, es la humillación, es el quebrantamiento, es la confesión. Es la restitución. Eso es la cura para los problemas espirituales. ¿Provocaste o apoyaste la rebelión contra tus líderes espirituales? Has ofendido gravemente al Señor. Es dura la palabra, pastor. Si nos lleva a todos al arrepentimiento, bienvenido sea. Tres, el divisionista busca debilitar y desacreditar los líderes de la iglesia de la que se separó. Los divisionistas nunca buscan reformas o mejoras, buscan escombros. Critican no para edificar, sino para destruir. Siempre están socavando la autoridad de los líderes y hablan mal de los líderes, de la iglesia de la que está separando. Venga, y arrastra gente. No es que critica algo de la iglesia para edificar. En cambio, aquel que es defensor de la fe es diferente, porque el defensor de la fe, él se opone tenazmente a que se esparza la mentira, pero él no busca un cisma, él busca edificar. No busca producir un partimiento, desmembrar el cuerpo de Cristo. Es muy diferente. La forma favorita de actuar de esta gente es la conspiración. Jeremías 11:9 dice: se ha descubierto una conspiración entre los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Isaías 54:15 dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti va a caer. Deberían empezar a temblarnos las piernas, hermanas. Si hay en la mente una pizca de rebeldía, alguien que encendió el fuego en tu corazón para rebelarte contra las autoridades, mira, más vale que vayas a arrepentirte delante de Dios rápido, hermano. Porque el diablo está muy cerquita tuyo. Muy cerquita. Aprendamos la siguiente lección. Dios no delega autoridad en quien no ha aprendido a estar bajo autoridad. Si quieres que Dios te dé algo nuevo, algo diferente, algo grande en tu vida, tienes que aprender a estar bajo autoridad.
Dios no le hubiera dado a David el reino ni el título de varón conforme al corazón de Dios si no se hubiera percatado, si no hubiera urdido en el corazón de David hasta descubrir que ahí no hay rastro de rebeldía. Varón conforme a mi corazón. Evidentemente David no tenía rebeldía en su corazón. Por eso la última materia que Dios le hizo rendir fue la materia de la sujeción. ¿Estás rindiendo esa? ¿Estás a punto de rendir esa materia? Sujeción. Fue la última materia que rindió David antes de ser promocionado. Sujeción. Dios dijo, está bien, acá hay un reino y acá hay un título, varón conforme al corazón, pero quiero saber primero qué hay en tu corazón. Y lo puso a los pies de Saúl y durmió a Saúl. El que le hizo la vida desdichada por 10 años, el que le robó la esposa, el que le robó la familia, el que lo mandó lejos de la presencia de Dios, el que lo mandó al extranjero. Ese cruel que le hizo la vida desdichada, lo puso ahí, dice que Dios lo hizo dormir. Y lo puso a David. A ver, ¿qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer con tu líder? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a clavar lanza? La última prueba de Dios con David fue la prueba de la sujeción. Si superas, él no lo sabía, pero si superas esta prueba, la última, el examen final, el examen de la sujeción, si superas esto, promocionado al reino. Él no lo sabía. Por eso hay muchos que nunca son promocionados, porque están con la lanza en la mano. Cuantito el Señor duerma al líder. ¡Guau! Mira lo que dice 1 Samuel 26-23. El Señor da, dijo David después que superó la prueba, el Señor da su propia recompensa por ser leal. Hermano, reciba esta palabra. David salió exitoso en la prueba más grande de su vida. Al igual que David, deberíamos aprender que la rebelión, hermanos, nunca es un recurso atinado, y en ningún caso la rebelión es bendecida por Dios. Nunca la rebelión es un recurso atinado, ni nunca es bendecido por Dios. Sí, pero tengo un llamado y el líder me impide que yo llegue al llamado. Hermanito querido, no hay hombre alguno que pueda detener la voz de Dios para tu vida, el designio, el destino eterno de Dios para tu vida. No hay nadie, ni el diablo ni el infierno, nadie lo va a poder detener. Tranquilo. Está como aquello que dice, vos no te casás porque viví en la iglesia, hermano. ¿Vos crees que la iglesia tiene el poder para detener la bendición de Dios para tu vida? ¿Crees que hay un pastor, que hay un líder, que hay un diablo, que hay un infierno que puede detener la voluntad de Dios para tu vida? Si Dios tiene un ministerio para tu vida, no va a haber, el ministerio va a ser tuyo. Tranquilo. Sí, pero tengo un Saúl. Tranquilo, ese Saúl lo puso Dios para tu vida. ¿Seguro, pastor? Segurísimo. Pero me hace la vida desdichada. Tranquilo, bienvenido, decile. Va a pulir mi carácter. Voy a salir buenísimo de acá de esta prueba. No hay nadie que pueda detener, hermano. No hay hombre alguno, no hay iglesia, no hay infierno que pueda detener lo que Dios ha destinado para tu vida. Tranquilo, hermano, tranquilo. Pero Él detiene mi ministerio. Tranquilo, te está probando. Te está probando. Quiere ver si hay rebeldía en tu corazón. No te puede dar autoridad. No te puede dar un ministerio si ve que hay rebeldía en tu corazón. Hay que aprender a estar bajo sujeción para luego ser autoridad. Si no aprendemos a estar bajo autoridad, no podemos ser autoridad. Y no sigas a las personas que se rebelan contra Dios o contra las autoridades de la iglesia o de quien sea. No sigas a los rebeldes, porque tienes el mismo destino que ellos. El segundo principio sobre el que se edifica una congregación de Satanás es la rebeldía, la división. El primero es que está atada al pecado, hay inmoralidad. En el pastor, en los líderes, y él hace la vista gorda y dale para adelante nomás. Y el segundo es la rebeldía, la división, principio satánico. Hay un tercero, pero eso lo vamos a ver mañana. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos un instante más, por favor. Simplemente quiero que reflexionemos un instante antes de irnos al break.
Reflexionemos un instante en la palabra del Señor. La base bíblica que hemos leído es abrumadora. Los pasajes de las Escrituras que condenan la rebeldía, la división, es abrumadora. La evidencia bíblica es abrumadora en favor de que la rebeldía no es de Dios, es de Satanás. La división, desmembrar el cuerpo de Cristo. Pegar un portazo, levantar una iglesia sin la cobertura. Y ojo con aquellos que brindan cobertura a gente que es divisionista. No te metas ahí, que es una guarida de Satanás eso. No te metas en eso. Te lo suplico, no te metas, salva, corre, huye por tu vida, huye por tu vida. El diablo es maestro del engaño. Su trabajo es muy sutil, no es grosero, no es que es fácil darse cuenta. No. Parece una iglesia pastoreada por el Señor. Hay Biblia, hay cosa, hay qué hermoso y sanidad y todo. No, hermano, tranquilo. Los principios, por eso tenemos que ir más profundo. Las señales externas no alcanzan. Una Biblia, un cartel, una actividad, un comedor no alcanza. Tenemos que ver los principios espirituales sobre los que se edifica esa iglesia o esa vida. La del líder o la iglesia. Por favor, es hora de empezar a respetar la palabra y a honrar a Dios. Es hora de empezar, el velo se ha corrido, ya ahora no hay excusa. El Señor nos ha revelado, ha corrido el velo. Y en esta mañana podemos tomar diferentes decisiones. Hay quienes se sintieron tocados porque en algún momento estuvieron de este lado de la rebeldía. Y ojo con que encender la chispa, porque el diablo no solo quiere que pequemos, sino que encendamos la chispa del pecado y la rebelión en otro. Ojo con iniciar la rebelión, ojo con iniciar la rebelión en otras personas o llevar a otras personas a pecar. Hermanos, esto no es juego de niños. Esto es serio. Así que el Espíritu Santo nos guíe ahora a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Todos, de una u otra manera, tenemos que tomar decisiones en esta mañana, en este congreso. Nosotros también, todos tenemos que tomar decisiones. Y rever si la actitud, si realmente estamos cimentados en Dios, en su palabra, o hay algún principio satánico que empieza a operar en nuestra vida y nosotros no lo sabemos. Estamos bajo la influencia de espíritus engañadores y nosotros no lo sabemos. Por eso el Señor nos ha revelado en esta mañana. Y si tenemos que ir a pedir perdón, tenemos que sanar la iglesia, el ministerio, tenemos que hacerlo, hermano. Hay que dejar de lado el orgullo y comenzar a pensar que vamos a tener la bendición de Dios. Y el ministerio va a ser edificado sobre la bendición de Dios y no sobre un principio satánico de maldición. A lo mejor el Señor muestra que hay cosas en el ministerio que no están fluyendo porque hay principios espirituales que no se están cumpliendo. Porque se ha estado edificando sobre principios espirituales de maldad, de maldición. El Espíritu Santo esta mañana te está revelando que el ministerio no fluye porque hay algo que está trabándolo. No minimices lo que Dios dijo esta mañana. No minimices el principio de la rebeldía, de la división. No lo minimices. ¿Cómo se inició tu ministerio? No hablo de tu iglesia, de tu ministerio. ¿Cómo se inició? ¿Se inició bajo bendición o se inició bajo principios satánicos de rebeldía? ¿Cómo? Yo no lo inicié, pastor. Bueno, el que lo inició, ¿cómo se inició? ¿Cómo se inició el ministerio en el que estás? Hay que sanar todo eso, hermanos. Dios le dijo a David, le preguntó David a Dios, ¿por qué nos tratas tan mal? Y Dios le dijo, ustedes están así pasando 3 años de hambre a causa de Saúl.
Por el pecado de Él, ustedes tienen hambre hoy. Así que tu ministerio está en hambruna, está seco. Tu ministerio, tu vida, tu familia, lo que sea, porque esto se aplica a la familia también. Tu familia, tu matrimonio. ¿Cómo nació el proyecto, tu trabajo? El proyecto, ese trabajo que tienes, tu empresa, ¿cómo nació? ¿Nació bajo principios satánicos o nació bajo principios espirituales de bendición? Hay que purgar todo eso, hermano. Hay que limpiar. Esto es serio. Los principios espirituales funcionan de diferente manera. Y tenemos que edificar, ya sea una empresa, una casa, un trabajo, un ministerio, un hogar, una iglesia. Tenemos que edificar sobre principios espirituales de bendición. Así que el Espíritu Santo puede que te esté hablando en esta mañana. Toma la decisión, vamos hermano, todos tomemos la decisión que tengamos que tomar para agradar a Dios en esta mañana.